línea. Y bueno, buenos días les deseo a todos y vamos a empezar. Vamos a empezar esta parte de lo que es la sesión de hoy. Empezamos con lo que es una lectura que habla y trata sobre la resolución de problemas. Dice así, la resolución de problemas es una de las principales maneras de hacer matemática, que implica construir un nuevo conocimiento matemático al reflexionar, aplicar y adaptar estrategias que favorecen la solución de situaciones problemáticas. Al tener oportunidades para resolver problemas matemáticos, los alumnos generan nuevas formas de pensar, hábitos de persistencia, curiosidad y confianza al observar la utilidad fuera del ámbito escolar. La resolución de problemas no solo sirve o es de utilidad para en lo que es el aula. Presenta un problema, lo resuelve así, sino que el sentido de la matemática va mucho más allá. Ese sentido de la matemática, ese objetivo de la matemática es hacer del individuo una persona reflexiva, una persona que razona antes de actuar. Y cuando razona, no solo razonar para resolver problemas, ya sea de matemática o de otras áreas o de otras disciplinas o asignaturas que se dan en el aula, sino también se trata de llevar a ese estudiante a que pueda resolver sus problemas y razonar en diferentes situaciones que se dan en su diario vivir. A eso es lo que te está llevando, te debe llevar la matemática. En este caso, como mencionaban esta cita, sobre la resolución de problemas. Dice, las conexiones. Para enfatizar que las matemáticas no están constituidas por ejes temáticos desvinculados entre sí, sino que por el contrario, esta disciplina es un campo de estudio integrado. Se hace necesario que los alumnos reconozcan y realicen conexiones entre las ideas matemáticas y además es importante considerar conexiones de matemáticas con otras disciplinas y con la vida cotidiana para entender mejor su utilidad. Aquí es donde viene la parte de la importancia de las matemáticas. No tanto la importancia, sino el para qué sirve, en qué momento se utiliza. Y es cuando hay usted como educador, en algún momento que ejerza, o el que esté ejerciendo, cómo tú debes solucionar, dar resolución a esa pregunta que siempre hace el estudiante. ¿Para qué sirve eso, profesor? ¿En qué lo voy a utilizar después que salgo aquí del aula? Hay que establecer conexiones. El tipo de conexiones hay de diferentes tipos. Pueden ser las conexiones intramatemáticas o las conexiones extramatemáticas. Y conexiones también con su entorno, el entorno inmediato y el entorno también no tan inmediato del individuo, en este caso hablando de individuo, del estudiante. Hay conexiones en matemática en donde se están relacionando o conectando varias, está dando la parte algebraica y cómo tú la conectas con la parte de la geometría. Cómo conectas también la matemática, esta parte que está dando el álgebra, cómo la puedes conectar además de la geometría, la puedes conectar con otras áreas, con la aritmética, con la estadística, con todas las áreas que conforman lo que es la matemática en sí, cómo tú las puedes conectar diferentes áreas. Pero también se da el tipo de conexiones en donde no es netamente con áreas de esta disciplina, sino cómo tú puedes conectar esta matemática o esta área de la matemática que estás dando, cómo tú la puedes conectar con otras disciplinas, como la física, cómo la puedes conectar con la química, cómo la puedes conectar con otras, como el compañero que mencionó, que fines de semana hace mediciones de terreno, cómo conecta la matemática con lo que es la parte de la topografía, ¿verdad? Cómo busca ese sentido de estar hacer las conexiones con distintas disciplinas. Y más aún, cuando tú llevas al estudiante a hacer una conexión más vívida, una conexión que tiene que ver con su entorno inmediato. ¿Cómo tú le haces saber al estudiante que esa matemática que está dando es aplicable a su diario vivir? Cómo esa matemática que está dando acá de la resolución de problemas, de llevar procesos, lo va a llevar a acrecentar su capacidad de raciocinio, su capacidad de razonar, su capacidad de
tomar decisiones correctas en determinado momento de la vida de él. Que de repente no la vea él como matemáticamente tal y como está dándola allí. No lo va a ver de repente solucionar en su diario vivir en su casa un problema, qué sé yo, por decir algo, tengo tanta cantidad de dinero y tengo que hacer el súper. De repente él no va a ver la utilidad del trinomio cuadrado perfecto allí. No va a ver la utilidad de una factorización allí para ir al chino a comprar, de tal forma de que con el dinero que tenga le alcance. No va a haber esa aplicabilidad allí de lo que es el trinomio cuadrado perfecto de un caso de factorización, pero sí en el momento que dio ese trinomio o ese caso de factorización, él razonó y entonces inconscientemente y sin él saber, su capacidad de razonar en este momento y de decidir qué va a comprar con esa cantidad de dinero para traer de alimentos acá a la casa le va a servir. Ese razonar, ese momento de ser competente en ese determinado momento es lo que la matemática le va a hacer vivir al individuo en ese momento, ¿verdad? Ok. Es la parte en donde el individuo se vuelve competente. Es la parte en donde aplica matemática. Más allá, como dije anteriormente, de resolver un problema, lo va a llevar a un momento de razonar y pensar. Ya no es el individuo que ahorita cuando está entrando a primera clase contigo, en donde pones un problema, de una vez resuelve. Y después que resuelve y ve el error es que viene a pensar. No, ya tú lo llevas con el tiempo y debes de irlo encasillando en hacia esa dirección de que ve un problema, no resuelve, sino que primero lee, relee, analiza y luego actúa. Actúa en el sentido de resolver el problema. A ese nivel debes de llevarlo para que él pueda ser competente en determinado momento. Ser competente no solo en mi asignatura, ser competente no solo en física, en química, como otras disciplinas fuera de la matemática, sino también ser competente en el diario vivir. Repetimos nuevamente, como decía la diapositiva aquí, hacer todas esas conexiones, la extramatemática, y no solo eso, sino hacer las conexiones con su entorno. Si tienen alguna pregunta aquí. No, profe, todo muy claro. Sí, ok. Vamos a ver ahí lo que son las condiciones de un proceso. Las condiciones de un proceso en el módulo has visto lo que son las demostraciones, tipo de demostraciones, las partes teóricas de por qué una demostración, de por qué argumentar en matemática, pero todas ellas llevan procesos y hay procesos que tienen ciertas condiciones. Hay procesos de diferentes tipos. Dice aquí, condiciones de suficiencia y condición necesaria. Hay dos tipos de condiciones cuando tú llevas un proceso, o para llegar a la respuesta, o para dar una conclusión a un problema. Dos condiciones, la condición de suficiencia y la condición necesaria. Se mencionan tres, ¿por qué? Porque aquí la número C, la parte C, mezcla las dos. Dice, para la realización y el control de un proceso debemos conocer las condiciones con las cuales dicho proceso se cumple. Tales condiciones pueden ser A, suficiente sin ser necesaria. Hay condiciones que son suficientes. Suficiente con esa condición, pero no es necesaria. La B serían necesarias, pero no suficientes. Hay condiciones que son necesarias, pero no son suficientes. Necesitas más. Y hay otras condiciones que son suficientes y necesarias, y punto. Eso se da acá en el caso de las demostraciones, ¿verdad? Hay condiciones que con solamente dar cierto dato, ya con eso es suficiente. Hay condiciones en unas demostraciones en donde se da cierto dato, sí, es con una condición necesaria, pero no lo es suficiente. O puede ser suficiente, pero no es necesaria, estaba de más esa condición, ¿verdad? Y hay otras que son estrictamente que tienen que ser condiciones que sean suficientes y tienen que ser también necesarias cuando tú estás elaborando un proceso, en este caso de las demostraciones. Vamos a ver ejemplos un poco más concretos de cada una de ellas. Dice definición, una condición suficiente
para la realización de un acontecimiento es una circunstancia en cuya presencia el acontecimiento debe ocurrir. Una condición suficiente no es indispensable para la realización de un acontecimiento. Dice, no es indispensable para la realización de un acontecimiento. Vamos a ver con ejemplos concretos a qué se refiere. Dice, ejemplo número 1, ser divisible por 4 es una condición suficiente para que un número sea múltiplo de 2. Si un número dice ser divisible por 4 es una condición suficiente para que un número sea múltiplo de 2. Sin embargo, un número puede ser múltiplo de 2 sin ser divisible por 4. Alguien que me explique esa parte de allí. Dice, ser divisible por 4 sí es una condición suficiente para que un número sea múltiplo de 2. Para que un número sea múltiplo de 2 debe ser divisible por 4. Es lo que dice allí. Sin embargo, la condición dice, un número puede ser múltiplo de 2 sin ser divisible por 4. Alguien que me dé un ejemplo de eso. Voy a encender la cámara. Eso viene siendo también como una proposición de que una que vi en internet, que si el suelo está mojado, no necesariamente tiene que haber llovido. O sea, es más o menos similar. Van encaminados en las mismas ideas. Entonces, no, o sea que es eso le llaman la negación del consecuente, o no necesariamente si se da P, se tiene que dar Q. Si el número es divisible por 2, significa que es el 2, no necesariamente tiene que ser el 4. Okay. Ahí lo que se está dando el ejemplo, que el ser divisible por 4 es una condición suficiente, o sea, él es suficiente para decir que el número es múltiplo de 2. Si el número se puede dividir por 4, quiere decir que es múltiplo de 2, ¿verdad? Pero mira, además de ello, lo que menciona dice, sin embargo, un número puede ser múltiplo de 2 sin ser divisible por 4. Yo puedo decir 10. 10 es múltiplo de 2. Sí, profe. Es múltiplo de 2. ¿Y es divisible por 4? No. No, eso es lo que estás viendo, lo que te está dando el ejemplo de las condiciones suficientes. Sin embargo, lo que mencionaba el compañero, cuando tú traes las negaciones, esto es un sí y entonces. O sea, cuando tú negas una condicional, tienes que ver cuáles son las consecuencias de negar uno de los otros, ¿verdad? O que ya sea el antecedente o el consecuente. Mira el ejemplo número 2. Sea A un número natural. Se te está dando A como número natural, dice. Es condición suficiente para que A sea número entero. Es decir, tengo el número A y digo que es natural. Esa es una condición suficiente para decir que ya que el número es entero. ¿Por qué razón? Sabemos que dentro de los conjuntos numéricos, los números naturales están dentro de los números enteros. ¿Cierto? Por eso que se te está diciendo ahí, es una condición que me digan que un número cualquiera es un número natural, ya yo sé, esa es una condición suficiente que yo puedo decir que ese número también es entero. No necesito estar demostrando, no necesito estar comprobando más nada. ¿Por qué? Porque estoy clarito con lo que son los conjuntos numéricos, quién está dentro de quién. Tenemos los números naturales, están dentro de los enteros, sin embargo los enteros están dentro de los racionales y así sucesivamente. Es lo que te dice aquí, ya yo sé que te digan a ti que 2 es un número natural, entonces ya tú sabes que ese 2 es entero, ¿verdad? Ya es la condición suficiente para decir que es entero. Sin embargo, mira lo que dice aquí, que si tienes un número A y te dicen que es entero, no necesariamente es natural. Dame un ejemplo, ¿por qué? Ya yo te di el ejemplo, yo te digo que 2 es natural, ya tú sabes que es un número entero. Esa es la condición suficiente para decir que es entero. Pero dame un ejemplo de la otra parte que dice, sin embargo, A puede ser un número entero sin ser natural. Los números negativos. -2, -1. Tiene que ser más específico. Número negativo, porque yo puedo decir -1/2. Y -1/2 no es entero. Números enteros negativos. Números enteros negativos. Ok, ¿cómo cuál? ¿Me dijiste? El -2. -2. Yo puedo decir que -2 es entero, ¿verdad?
Sin embargo, no es condición suficiente para decir que es natural. ¿Cierto o falso? Es lo cierto. Ok, vamos al ejemplo número 3. Gracias por tu aclaración. Dice, la proposición, mira, viene parecido con lo que dijo el compañero. La proposición P es una condición suficiente para la proposición Q. O sea, si P, entonces Q. Lo cual quiere decir que si P se verifica, entonces Q se verifica. P, entonces Q. Estamos viendo allí. La condición suficiente, o sea, es una condicional. Si se da P, entonces Q. Ya, se cae de la mata eso. P, entonces Q. O que también si Q no se verifica, entonces P no pudo verificarse. O sea, el contrarrecíproco. No se da el consecuente, entonces tampoco se dio el antecedente. Recuerda la parte del fundamento de las condicionales, lo que es el antecedente y el consecuente. P, entonces Q. Eso involucra también que si no se dio Q, no se dio el consecuente, no se dio el efecto, tampoco se dio la causa o tampoco se dio lo que era el antecedente en este caso. Pregunta con respecto a esto, sobre las condiciones suficientes. ¿Estamos claritos? Sí, profe. Ok. Recuerde tener las cámaras activadas. Ok, vamos con la otra. La condición es necesaria. Mira lo que vimos las condiciones suficientes. O sea, teniéndola ella, punto. ¿Verdad? Ahora bien, vamos con las condiciones necesarias. Dice, una condición necesaria es aquella cuyo cumplimiento es indispensable para que se produzca un acontecimiento. Ojo, es aquella cuyo cumplimiento es indispensable, o sea que ella se necesita. Por eso dice condición necesaria, se necesita, es indispensable para que se produzca un acontecimiento. Es decir, la ausencia de tal condición determina la no realización del acontecimiento. O sea, se necesita a ella. Mira cómo sigue explicando el siguiente párrafo. El hecho de que se cumpla una condición necesaria para la realización de un acontecimiento no indica que sea suficiente. Este puede, sin embargo, no realizarse. O sea, se necesita, es necesaria, es vital de que esté allí para que se dé un acontecimiento, pero no quiere decir que sea necesaria, no quiere decir que sea suficiente, perdón. Ella es necesaria para que se dé el acontecimiento, pero no es suficiente. Quiere decir que necesita reunir otro tipo de condiciones también. Mira el ejemplo que tenemos aquí para lograr entender un poco más con ejemplo concreto, si queremos verlo así como concreto, Olga, cosas más palpables y conocidas. Sea n un número entero. Entonces la condición n es un entero negativo, es condición necesaria para que 2n sea un número negativo, puesto que no puede darse el caso de que 2n sea negativo siendo n positivo. Alguien que me explique eso, por favor. Se la leo nuevamente y me lo explica. Sea n un número entero. Entonces la condición n es un entero negativo, es condición necesaria para que 2n sea un número negativo, puesto que no puede darse el caso que 2n sea negativo siendo n positivo. Alguien que me explique eso. Ahí aseguran aseguran que el número obligatoriamente esté dentro del conjunto de los negativos para que sea negativo. O sea, te tienen que dar esa condición para que salga negativo. O sea, que el número sea negativo. No un entero cualquiera. Exacto. Necesariamente tiene que ser el número entero negativo. Negativo. Repito, ya te lo están marcando dentro de los números enteros. Dentro de los números enteros está el cero, lo negativo, lo positivo. Pero las condiciones, te escucho. Ahí podríamos establecer, pues, de manera, se puede decir, un poquito rigurosa, sea n elemento de z negativo. Ya con esa condición, entonces aseguramos que... Correcto. Aseguramos. Repito, entonces la condición
n es un entero negativo, es condición necesaria para que 2n sea un número negativo. Esto no puede, puesto que no puede darse el caso de que 2n sea negativo siendo n positivo. O sea, es necesario de que ella sea negativa. ¿Ok? En ese caso n. Vamos al ejemplo número 2. La presencia de oxígeno es una condición necesaria para la combustión de una sustancia. Recuerda la parte química y física, allá que para poder que haya fuego se necesita el oxígeno. De paso, el pequeño dato, por eso cuando hay incendio, una casa se incendia, algo así, para controlar un poco lo que es el incendio, se cierran las ventanas, se trata de cerrar todo de tal forma que el fuego consuma el oxígeno y al consumir el oxígeno, entonces se minimizan las llamas. Y eso es lo que se trata. La parte científica, ¿verdad? Aquí dice, la presencia de oxígeno es una condición necesaria para la combustión. Se necesita oxígeno para que haya fuego. Y dice aquí, en efecto, sabemos que no puede producirse combustión de una sustancia en ausencia de oxígeno. Además, puede existir oxígeno sin que se produzca la combustión, pues dicha condición no es suficiente. Ahora sí, con este ejemplo más palpable, como que se nos aclara un poco más la situación. Para que haya fuego, se necesita oxígeno. Es necesario que haya oxígeno, ¿verdad? Pero puede que haya oxígeno, por eso no quiere decir de que ahora ya, esa es la condición para que haya fuego. No, se necesitan otros factores. Pero el factor necesario y primordial es que haya oxígeno. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Ok. Vamos a la parte matemática. La parte matemática que explica las condiciones necesarias. Dice, la proposición P es una condición necesaria para Q, lo cual quiere decir que Q no puede verificarse si P no se verifica. Ok, si tienes no P, entonces no Q. O sea, necesitas que P se cumpla para que entonces se cumpla Q. Si P no se cumple, no se cumple Q. El ejemplo, algo parecido a lo que dijo el compañero, si llueve, se moja la calle. Si no llueve, la calle no se moja. Algo parecido así al ejemplo que él dijo. O también que si Q se verifica, entonces P tiene que verificarse. Viene el contrarrecíproco de lo que es no P, entonces no Q. El no P, entonces no Q, sería el P, entonces, el Q, entonces P. ¿Alguna pregunta con esta parte de la condición necesaria? Ok, pasamos a la siguiente diapositiva. Dice, una condición Q, que es a la vez suficiente y necesaria para el cumplimiento de un determinado acontecimiento, se llama condición suficiente y necesaria. O sea, esta es más especial. Esto lo abarca todo. Ella se necesita y apenas ella aparece, ya es suficiente. Repito, una condición Q, que es a su vez suficiente y necesaria para el cumplimiento de un determinado acontecimiento, se llama condición suficiente y necesaria. Dice aquí, ejemplo número 1. Si n es un número entero, ya nos ubicamos, o es 0, o es positivo, o es negativo. Entonces la condición de ser A un número positivo es suficiente y necesaria para que 2A sea un entero positivo. ¿Alguien que haga comentarios con respecto a ese ejemplo? ¿Estamos o no estamos? Sí, profe. Está interesante la clase, profe. De verdad que sí. Sí, pero la pregunta era con respecto al ejemplo. No, yo sé, pero quería hacerle ese comentario que está ahí. Estaban procesando la información. No está pretty. Ok. Ok. Dice, si n es un número entero, ojo, entonces la condición A es un número positivo, es suficiente y necesaria para que 2A sea un entero positivo.
Bueno, que ellos aseguran primero, ellos establecen primero dónde está ese número, en qué conjunto está. Esa es la primera condición. Es la primera condición. Ajá. Es la condición suficiente. Y la condición necesaria viene siendo que sea positivo. Esas son las dos condiciones. Primero que sea, la primera condición es suficiente, que es la de ser número entero, que lo ubican en el conjunto. Y la necesaria es que establecen que ese número, además de ser entero, es positivo. Es la condición suficiente y necesaria. Ahí hay dos condiciones. Ajá. Si n es número entero, ahí hay un punto o una coma, no sé. Ahí ya una proposición donde establece la condición suficiente, no necesaria, suficiente. La necesaria es la que sigue. Entonces, la condición de A, ser un número positivo, es, bueno, ahí la suficiente y necesaria. Pues, las combinaron las dos. Es que la combinaron las dos, es cierto. Ajá. La combinaron. N te está hablando de manera general. Exacto. N es un número entero. De repente puede darse que sea o cero, o sea negativo, o sea positivo, ¿verdad? Ajá. Ajá. Lo ubican primero en el conjunto, en el conjunto donde está, para luego establecer la característica de ese número o la propiedad de ese número. Ok. Pero ahora te dan específicamente A y te dicen un número positivo. Multiplicado con 2, ya no hay que buscar más nada. Con ella se necesita. Para que 2A sea positivo, se necesita y ya suficiente con ella. Es necesaria, pero suficiente. O sea, el tipo de condición suficiente y necesaria. Ok. Ejemplo número 2 dice, elevar la temperatura a punto crítico en presencia de oxígeno es condición necesaria y suficiente para que se produzca la combustión de una sustancia. Volvemos y repetimos elevar la temperatura a un punto crítico. Elevar la temperatura a un punto crítico en presencia de oxígeno es condición necesaria y suficiente para que se produzca la combustión de una sustancia. O sea, se elevó la temperatura. Y no solo se elevó, sino que había presencia de oxígeno. Ya vimos en el ejemplo anterior que en presencia de oxígeno y elevando temperatura se está propiciando lo que es el fuego. Dice, es condición necesaria y suficiente para que se produzca la combustión de una sustancia, o sea, para que se queme una sustancia. La parte matemática. Si P y Q son dos proposiciones, entonces P es una condición suficiente y necesaria para Q. Puede expresarse en la siguiente forma, dice, si P entonces Q y Q entonces P, y caemos bien, si usted se fija, caemos en el sí solo sí, en la bicondicional. Ahora tenemos la unión, que estamos amarrando, el P entonces Q y Q entonces P, entonces quedamos entonces en un P sí solo sí Q, que leemos P sí y solo sí Q, ¿ok? Vimos la parte matemática. Mire cómo iba la condición necesaria, la condición suficiente, que tenía que ver con condicionales y los contrarrecíprocos de cada uno de ellos. Ahora, ¿qué se hace? Ahora se está haciendo la condición suficiente y necesaria en donde me está ligando lo que es las condicionales que se dan, el P entonces Q y el Q entonces P, para llevarme una bicondicional. La parte matemática en lo que son esta parte que estamos viendo hoy, lo que es los tipos de condiciones cuando haces un proceso. En el caso de los procesos, lo que son las demostraciones, las condiciones necesarias y suficientes. ¿Alguna pregunta antes de pasar a la siguiente diapositiva? No. Ok, pasamos a la siguiente diapositiva. Es una actividad. Viene la parte de la actividad en donde se te pide redactar dos ejemplos matemáticos. Dos ejemplos matemáticos que sean palpables. Claro, sabemos que matemática es abstracta. La parte concreta viene cuando son las aplicaciones.
en donde usted va a ver más cómo se adapta, toda esa parte abstracta se adapta a situaciones del entorno, un poco más palpables que llamamos concretas, ¿verdad? Aquí vamos a tratar de ser lo más concreto posible con ejemplos que podamos manipular. No tanto una aplicación, pero sí ejemplos que podamos manipular. Se te pide la primera que sean condición necesaria, pero no suficiente, condiciones que sean suficientes, pero no necesarias, y condiciones que sean necesarias y suficientes. 2 ejemplos de cada uno para lo que es la actividad de hoy de esta parte que hemos visto. Así que si hay alguna pregunta o algún aporte, también es bienvenido. Ya copiaron lo que se quiere de la actividad para salir de la pantalla. Sí. Repito de nuevo para que la copien ahí, entonces la trabajamos ahorita mismo en ella. Redactar 2 ejemplos de cada uno, de condición necesaria pero no suficiente, de condición suficiente pero no necesaria y de condición necesaria y suficiente. ¿Ok? Imagino que van a ser diferentes como no estamos en el mismo salón todito, sino que cada uno está en su casa. Así que los ejemplos saldrán diferentes. Así que vamos a trabajar en ello. Por favor, las cámaras las mantenemos activadas. Y trabajamos en eso.